Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como habrán visto por el título, nos adentramos en un tema que ha causado un verdadero revuelo en el mundo del espectáculo y, sinceramente, ha tomado a muchísimos por sorpresa. Estamos hablando de algo que está haciendo eco en las redes sociales y en todas las conversaciones de los fanáticos, la impactante noticia sobre Hande y Kerem que ha explotado el 16 de octubre de 2025. Sí, así es, ese día parece que se marcó en el calendario como el momento en que algo grande, algo inesperado, sucedió con esta querida pareja. Sé que muchos de ustedes son ávidos seguidores de sus carreras, de sus vidas, y probablemente se han encontrado con un montón de titulares y especulaciones en las últimas horas. Por eso, hoy queremos desglosar todo lo que sabemos, ofrecerles una perspectiva, y quizás aclarar algunas de las dudas que puedan tener. Queremos asegurarnos de que tengan la información más completa y confiable posible sobre esta noticia que, como les digo, ha sido un verdadero bombazo. Y antes de sumergirnos en los detalles, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. No querrán perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque en el mundo del entretenimiento, las noticias vuelan y nosotros queremos ser los primeros en traerles todo lo que sucede. Activen también la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así que, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han estado siguiendo sus carreras, saben que son dos de las estrellas más luminosas de Turquía, y su relación, cuando se hizo pública, capturó la atención de millones. Sus proyectos conjuntos y su química en pantalla eran innegables, y esto, naturalmente, se trasladó a su vida personal, convirtiéndolos en una de las parejas más comentadas y queridas. Las fotos juntos, las dedicatorias, las apariciones públicas, todo alimentaba la fascinación de sus seguidores. Y es precisamente por esa conexión tan fuerte que esta noticia del 16 de octubre de 2025 ha sido tan impactante. Lo que sabemos, y aquí es donde empieza lo realmente jugoso, es que en esa fecha, 16 de octubre de 2025, se filtraron o se anunciaron de forma oficial, aún estamos intentando dilucidar el origen exacto, información sobre un cambio radical en su relación. Inicialmente los rumores apuntaban a una ruptura, un final, y esto, para ser honestos, fue un golpe muy duro para muchísimos fans que los veían como la pareja perfecta. Las redes sociales se inundaron de mensajes de incredulidad, de tristeza, y de interrogantes sobre qué podría haber pasado. ¿Fue algo repentino? ¿Hubo algún conflicto? ¿Se alejaron por temas profesionales? Todas estas preguntas empezaron a circular como pólvora. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la narrativa no tardó en complicarse y evolucionar. Porque mientras que algunos medios y fuentes cercanas a la pareja parecían confirmar una separación, otras empezaron a sugerir algo completamente diferente. Y aquí es donde entra la sorpresa que le da ese toque de impactante al título. Porque lo que parecía ser una simple ruptura, se transformó en algo mucho más complejo, algo que pocos esperaban. Hemos visto, y esto es importante recalcarlo, que la información inicial fue caótica. El 16 de octubre de 2025 fue un día de titulares contradictorios. Por un lado, se hablaba de que Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados, que ya no estaban juntos románticamente. Esto se basaba en supuestas declaraciones de personas del círculo cercano que preferían mantener el anonimato, o en la falta de publicaciones conjuntas recientes, algo que los fans siempre están escaneando con lupa. Pero al mismo tiempo, y aquí es donde la trama se pone interesante, comenzaron a aparecer otras informaciones que apuntaban a un giro inesperado. Algunos reportes, y esto es lo que ha generado mayor conmoción, sugirieron que el anuncio del 16 de octubre no era una ruptura en el sentido tradicional, sino más bien un cambio en la naturaleza de su relación, o incluso, y esto es lo más especulativo, un anuncio relacionado con un proyecto profesional conjunto que estaba en marcha y que requeriría un cierto tipo de anuncio público. Imaginen la confusión. Un día estás procesando que tu pareja favorita se separa, y al siguiente los rumores giran hacia algo que podría ser aún más trascendental para sus carreras. Para entender la magnitud de esto, recordemos que tanto Hande como Kerem son artistas muy exitosos por sí mismos. Hande, con su belleza y carisma, ha protagonizado numerosas series que han sido éxitos internacionales, y Kerem, con su talento actoral, también ha conquistado a audiencias globales. Su unión, tanto personal como profesional, siempre ha generado mucho interés. Por lo tanto, cualquier noticia que involucre un cambio significativo en su vínculo, sea del tipo que sea, tiene un impacto inmediato.
o en su imagen pública y en la expectativa de sus seguidores. Ahora, centrándonos en los detalles que han emergido a lo largo de las semanas posteriores a ese 16 de octubre de 2025, hemos visto diferentes facetas de esta noticia. Por un lado están los testimonios de fans que, desconcertados, buscaban respuestas en las redes sociales, intentando descifrar las indirectas o las publicaciones crípticas de sus ídolos. Las teorías abundaban, desde reconciliaciones inesperadas hasta colaboraciones artísticas de gran envergadura. Por otro lado están las declaraciones, a veces veladas, a veces más directas, de representantes o personas del entorno que intentaban calmar las aguas o aclarar la situación. Sin embargo, la ambigüedad inicial parece haber sido una estrategia deliberada, o quizás simplemente el resultado de una comunicación no del todo fluida en un momento de alta presión mediática. Una de las líneas de especulación más fuertes, y que ganó fuerza con el tiempo, es que el anuncio del 16 de octubre de 2025 no fue una ruptura sentimental, sino más bien la confirmación de un proyecto de gran envergadura que los uniría profesionalmente de una manera muy especial. Se hablaba de una película, de una serie internacional, o incluso de una línea de moda conjunta. Y la forma en que se comunicó, utilizando un lenguaje que podía interpretarse de diversas maneras, habría sido la clave para generar este impacto y esta sorpresa inicial. Imaginen si anunciaron algo como: hemos decidido emprender un nuevo camino juntos, y la gente lo interpretó como una separación, cuando en realidad se referían a un nuevo proyecto. El doble filo de las palabras. Si analizamos las reacciones, es fascinante ver cómo los fans, en su deseo de creer en la felicidad de sus ídolos, empezaron a reinterpretar la noticia. Lo que al principio se percibió como un final con el tiempo, y ante la ausencia de confirmaciones definitivas de ruptura, comenzó a verse como un nuevo comienzo. La energía de los seguidores se canalizó hacia la esperanza de que esta noticia impactante fuera, en realidad, una noticia emocionante sobre su futuro profesional y quizás también personal. Y es que, seamos honestos, la relación entre Hande y Kerem siempre ha sido un imán para las cámaras y para la admiración. Su conexión trascendía la pantalla, y verlos juntos, ya sea en una serie o en la vida real, siempre generaba esa sensación de complicidad y de buena energía. Por eso, la idea de que este anuncio del 16 de octubre de 2025 pudiera ser algo positivo, algo que los uniera aún más, cobró mucha fuerza. Además, hemos de considerar el contexto del mundo del entretenimiento en 2025. La forma en que las celebridades se comunican con su público ha evolucionado enormemente. Las redes sociales son un campo de batalla y de conexión. Un anuncio ambiguo o una declaración que se presta a múltiples interpretaciones puede ser una estrategia calculada para generar expectación, para medir la reacción del público o para mantener un aura de misterio. Y en este caso, la estrategia, si es que lo fue, funcionó a la perfección. Hemos visto cómo los fans más acérrimos comenzaron a buscar pistas en entrevistas pasadas, en entrevistas futuras que se anunciaban, en las publicaciones de sus amigos cercanos. Cualquier detalle, por mínimo que fuera, se convertía en una pieza del rompecabezas. Y esa búsqueda colectiva de la verdad es algo que define la era digital de las celebridades. Otra vertiente de esta historia es la profesionalidad de ambos. Hande y Kerem son artistas que saben cómo manejar su imagen pública. Si decidieron hacer un anuncio de esta magnitud, es porque tenía un propósito. Ya sea para anunciar una ruptura que querían comunicar de forma cuidadosa, o para lanzar un proyecto que buscaba un impacto inicial fuerte, ambos son conscientes del poder de la noticia. Y aquí llegamos a la conclusión de todo este revuelo. Si bien el 16 de octubre de 2025 fue el día en que la noticia impactante de Hande y Kerem sorprendió a todos, la historia no terminó ahí. Las semanas siguientes estuvieron llenas de análisis, de debates en foros, de especulaciones en los medios. Lo que empezó como un posible final, se ha ido transformando en un nuevo capítulo, uno que para muchos resulta ser aún más emocionante. Lo más importante es que al final del día, Hande y Kerem siguen siendo figuras admiradas. Su talento, su trayectoria y la conexión que tienen con su público son innegables. Y sea cual sea la verdadera naturaleza de la noticia que anunciaron ese 16 de octubre de 2025, lo que sí podemos decir es que lograron captar la atención del mundo, y eso, en el competitivo universo del entretenimiento, es un logro en sí mismo. Así que, resumiendo brevemente lo que hemos explorado hoy, el 16 de octubre de 2025 fue el día de una noticia impactante sobre Hande y Kerem. Lo que inicialmente sonó a una posible ruptura,
se ha ido desdibujando para dar paso a interpretaciones más complejas, incluyendo la posibilidad de un gran proyecto profesional conjunto. La ambigüedad inicial de la noticia generó un enorme revuelo y una vorágine de especulaciones, demostrando una vez más el poder e influencia de esta querida pareja en el ojo público. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que fue una ruptura, un proyecto, o algo totalmente diferente? Nos encantaría saber sus teorías y sus impresiones en los comentarios de abajo. Dejen sus pensamientos, sus análisis y hablemos de ello. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante e informativo, por favor, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que todos estemos al día. Y lo más importante, si aún no están suscritos, háganlo ahora. Únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.